abrimos nuestro programa Sanamente con algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿conoce usted si la depresión es hereditaria? ¿Conoce si la esquizofrenia está escrita en nuestros genes? ¿Podemos nacer con una predisposición a desarrollar un trastorno mental o nuestro entorno tiene la última palabra? Y es que durante años la salud mental estuvo rodeada de mitos, silencios y sobre todo de estigmas. Sin embargo, la ciencia ha avanzado lo suficiente para mostrarnos que los genes pueden influir en nuestro bienestar emocional, aunque no determinan por completo quiénes somos ni cuál será nuestro destino. Hoy en Sanamente queremos hablar de la compleja relación que existe entre genética, cerebro y salud mental. Vamos a responder preguntas como ¿qué sabemos realmente sobre los llamados genes de riesgo? ¿Qué papel juegan el estrés, las experiencias de vida y el ambiente? ¿Y cómo puede ayudarnos esta información a prevenir, a diagnosticar y sobre todo a tratar mejor distintos trastornos? Para responder a estas y muchas otras preguntas, nos acompaña en el estudio de Sanamente una de las investigadoras más reconocidas de México en genética psiquiátrica. Quiero presentarles a la doctora Beatriz Elena Camarena Medellín, jefa del Departamento de Farmacogenética de la Subdirección de Investigaciones Biomédicas en Salud Mental y especialista con más de 3 décadas de experiencia estudiando cómo los genes influyen en los trastornos mentales. Doctora, gracias por estar hoy con nosotros en Sanamente. Gracias, al contrario. Bienvenida, bienvenida. Hay muchísimas preguntas, tantas que no sé si vamos a poder abarcarlas todas en nuestro programa, pero voy a empezar con la primera, que tiene que ver con las pruebas que hacemos de genética, las pruebas genéticas. Si hoy nosotros nos hacemos una prueba genética, esto podría decirnos esta prueba si voy a desarrollar depresión, esquizofrenia o trastorno bipolar en el futuro. ¿Qué tan determinante es la prueba genética para saber si en el futuro vamos a desarrollar depresión, ansiedad, esquizofrenia o incluso trastorno bipolar? Ok, pues hasta la fecha sí se ha generado muchísima información en el área de la genética psiquiátrica. Sin embargo, los trastornos psiquiátricos son tan complejos que actualmente no se conoce o no sabemos realmente todos esos genes que están involucrados en su desarrollo. De tal manera que ahorita sería temprano para que a través de cualquier prueba genética nosotros podamos saber si en un futuro vamos a desarrollar determinado trastorno. Es algo que todavía está en proceso de investigación. ¿Qué tanto sabemos de quiénes somos nosotros por lo que está en nuestros genes? No, pues muchísimo. Sobre todo porque finalmente tenemos que pensar que todo lo que somos, todo nuestro cuerpo, toda nuestra forma de ser, es información que viene de nuestros genes. Entonces sí estamos determinados por toda esta información que contiene precisamente dentro de nuestras células todos estos genes, ¿no? De tal manera que sí. Es lo mismo hablar de enfermedad mental que de trastorno mental, porque hay muchísima confusión sobre el tema y a veces solemos usar estos términos con una facilidad sin medir las consecuencias. Sí, generalmente se utilizan los dos como si fueran sinónimos. Y no lo son. Pero lo más adecuado es decir trastornos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque son enfermedades muy complejas y esta complejidad lo define como realmente un trastorno. ¿Existe un gen de la esquizofrenia y otro gen de la depresión o esto es un mito? Esto es totalmente un mito. Realmente... Bueno aclararlo. Sí, es muy bueno aclararlo porque nunca,
ni desde un inicio se había determinado o se había o era objetivo dentro del área tratar de identificar un gen relacionado con un trastorno psiquiátrico, ¿no? Esto sucede mucho en las enfermedades mendelianas. Sin embargo, los trastornos psiquiátricos son trastornos que son muy complejos, de tal manera que lo que se sabe es que muchos genes son los que en conjunto interaccionan para desarrollar cualquier trastorno psiquiátrico, por más leve que sea. Todos los trastornos tienen en conjunto, es un complejo o un conjunto de genes, ¿no? Lo que lo desarrollan. Ahora, pero los genes no dicen todo. No. Y no explican todo. No. Y si los genes no explican todo, ¿qué otros factores terminan inclinando la balanza hacia un trastorno psiquiátrico? Bueno, como ya había mencionado, realmente los trastornos psiquiátricos son demasiado complejos, ¿no? Estamos hablando del funcionamiento de la mente. Entonces esto ya lo hace muy complejo, de tal manera que aunque sí los genes forman una parte muy importante para su desarrollo, también el ambiente en el cual se rodea una persona va a resultar un factor muy importante para que se pueda desarrollar o no un trastorno psiquiátrico. ¿Qué tan importante es la herencia genética si la comparamos con el ambiente con el que nosotros crecemos? La herencia juega un papel muy importante, porque aquí sí es importante decirlo, que todos los trastornos psiquiátricos cuentan con factores genéticos. Sin embargo, no todo es genético, de tal manera que el ambiente también va a jugar un papel muy importante. Muchas veces sucede que una persona puede tener la susceptibilidad genética por herencia de desarrollar un trastorno. Y si esta persona crece dentro de un ambiente muy hostil, sufre de algún tipo de maltrato a lo largo de su vida, esto va a detonar para que toda esa información genética se exprese, va a detonar y va a expresar ese trastorno psiquiátrico que ya de por sí viene dentro de sus genes, ¿no? O sea, están súper imbricados. Sí. El ambiente en que crecemos con la información genética. Y bueno, doctora, si mi papá o mi mamá tuvieron depresión, ansiedad o trastorno bipolar o incluso esquizofrenia, ¿debo preocuparme por desarrollar la enfermedad? Sí, es algo muy importante porque finalmente ya tenemos o contamos con estos factores genéticos dentro de nuestro organismo. Sin embargo, de esto va a depender mucho en el ambiente en el cual nos desarrollamos. Ahora, también aquí sería muy importante establecer o explicar un poquito que hay trastornos psiquiátricos en donde pesa más el ambiente que en sí la información genética tenemos. ¿En qué casos? Por ejemplo, en la depresión. En la depresión hay un factor genético que es muy importante. Y aquí el papel que juega el ambiente va a ser superior a la información genética que tiene esa persona. O sea, el ambiente te puede agravar la depresión o más bien bajarle el tono. Más que agravarla, la detonaría. Si tú ya eres susceptible, porque ya cuentas con esa información para llegar a desarrollarla, el hecho de que te estés desarrollando dentro de un ambiente que no es propicio, que es esto hostil. genera, exacto, que es hostil, esto genera que se llegue a expresar esa enfermedad. Ahora, hay otras enfermedades que tienen más carga genética, por ejemplo, esquizofrenia y trastorno bipolar. Ahí la balanza es diferente. Ahí la balanza es diferente. Aunque el ambiente sí juega un papel importante, la carga genética se habla hasta de un 80%. ¿Y cómo detectamos eso? ¿Solo con una prueba genética? No, desgraciadamente aún no podemos detectarla a través de una prueba genética. Todavía se está generando mucha información. Por ejemplo, aquí sí me gustaría mencionar algo. Toda la información que hasta la fecha se ha generado o los genes que se han identificado, por ejemplo, en esquizofrenia, han sido realizados en población europea. De tal manera que, por ejemplo, en población mexicana desconocemos mucho de esta arquitectura genética de este tipo de trastornos. De tal manera que es muy importante que se lleven a cabo este tipo de estudios en nuestra población. Porque, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor hay un gen de alto riesgo para desarrollar un trastorno, pero que en población europea no está tan expresado.
De aquí la importancia de que en todos estos estudios se empiece a diversificar en cuanto a poblaciones, porque puede haber genes que se expresen de manera importante, por ejemplo, en la población mexicana, y que no han sido descubiertos porque precisamente al tratar de estudiarlos no han logrado identificarlos. Interesantísimo ese tema. O sea, lo que nos falta por saber de genes. Sí, inclusive en la población europea. Claro. O sea, a pesar de que es una población que ya ha sido estudiada desde hace muchísimos años, aún falta mucho que conocer. Entonces, realmente no hay una prueba. No tenemos hasta la fecha, desgraciadamente, una prueba que nos pueda decir qué tipo de trastorno psiquiátrico podemos llegar a desarrollar. Ay, ay, ay. Y bueno, ¿qué cosa es el gen de riesgo? ¿Tiene que ver con esto? Sí. Porque se menciona también con muchísima frecuencia. Sí, aquí lo que pasa es que cuando realizamos un estudio genético, nosotros identificamos algunos genes asociados o relacionados con la enfermedad. Entonces, si nosotros identificamos ese gen y es identificado por varios grupos de investigación, ya se habla en que muy probablemente este sea un gen importante para llegar a desarrollar un trastorno psiquiátrico. Ahora, aquí también es muy importante mencionar algo. La mayoría de los genes tienen un efecto que es muy bajo, es chiquito, y realmente lo que ayuda a que se desarrolle la enfermedad es la suma del efecto de muchos genes. Por esto es ¿En la el caso razón, de la esquizofrenia o en el caso de todos los trastornos psiquiátricos? en el caso de todos los trastornos psiquiátricos. Desgraciadamente, todos cumplirían con este tipo de patrón, que es un patrón muy complejo, ¿no? En donde su expresión está relacionada con diversos genes, ¿no? Muchos genes que en conjunto desarrollan la enfermedad. Por eso sería interesante averiguar lo que usted dice que todavía está por saberse. Ahora, Así es. ¿podemos nosotros o de qué manera podemos nosotros detectar una predisposición genética antes de que aparezcan los primeros síntomas? ¿Hay forma? Pues ahorita la manera más rápida y más fácil es, por ejemplo, estudiar las familias. Si tú ya tienes varios miembros dentro de una familia que, por ejemplo, desarrollaron esquizofrenia, hay una muy alta probabilidad de que desarrolles este tipo de trastornos, ¿no? Sabemos algunos genes, se han identificado algunos genes, pero sería la única manera de poder sospechar que tienes un gran riesgo a desarrollar este tipo de trastornos. ¿Hay señales tempranas que pudieran alertarnos de que vamos a tener un problema en el cerebro? Pues sería realmente a nivel sintomatológico o a nivel también de funcionamiento cerebral. Por ejemplo, ¿con qué señales? Por ejemplo, pues en el caso de depresión, que por ejemplo la persona ya empieza a desarrollar poco interés con su vida, que no empieza a realizar las actividades que rutinariamente hacía. Son las pequeñas señales que empieza a dar el organismo a la persona y que hace sospechar que probablemente va a desarrollar algún trastorno psiquiátrico. ¿Qué trastorno psiquiátrico es heredable y cuáles no? Todos son heredados, absolutamente todos. Algunos de mayor medida, como ya les había indicado, los que tienen mayor carga genética son esquizofrenia y trastorno bipolar. Por ejemplo, en el caso de ansiedad y depresión serían los que tienen una menor carga genética, pero sí contribuyen genes para que se desarrollen. Vamos a hacer una breve pausa. Sí, claro. Doctora Beatriz Elena Camarena Medellín, así que atentos, esto es Sanamente, soy Aisa García y en breve regreso con usted. Estamos de vuelta en Sanamente, soy Aisa García y tengo hoy una invitada de lujo. Es una de las especialistas más reconocidas de México en genética psiquiátrica, es la doctora Beatriz Elena Camarena Medellín. Doctora Beatriz Elena,
Nos llegó una pregunta a la cuenta de @sanamente_TLS y quieren saber qué es la esquizofrenia, ya que lo mencionamos a la hora de abordar los distintos trastornos psiquiátricos en los que están involucrados nuestros genes. La esquizofrenia es un trastorno complejo, crónico, y aquí realmente la persona vive fuera de la realidad, pierde totalmente el contexto de las actividades en las que se está desenvolviendo. Es decir, por ejemplo, es común que presenten síntomas como delirios, ¿no? En este caso, o también síntomas negativos en donde se siente un poco triste, deprimido. Es una persona que vive fuera de la realidad, que no que presenta síntomas como delirios, como siente, por ejemplo, tiene delirios de persecución, escucha sonidos que no existen, voces, y bueno, pues esto es uno de los síntomas que ¿Y cuándo aparece? Aparecen generalmente a partir de los 15 años, puede ser el inicio. Hay esquizofrenia que se presenta a una edad más avanzada, alrededor de los 20, 25 años. ¿Cómo podemos proteger nuestro cerebro de las situaciones que no queremos si ya sabemos que tenemos una predisposición genética para desarrollar un trastorno psiquiátrico? Yo creo que aquí es muy importante el ambiente, definitivamente, ¿no? Tratar de, lo que mucho se dice, ¿no? Hacer ejercicio, tener algún tipo de meditación y demás, para tratar en la medida de lo posible llegar a desarrollar. Ahora, la familia, por ejemplo, es un soporte también muy importante. Definitivamente, sí, en todos los casos. Completamente. Entonces, si tienes un ambiente familiar que te ayude, por ejemplo, si ya dentro de una familia ya se tiene la sospecha. Hay comprensión, hay apoyo. Exactamente. Esto ayuda mucho o te protege a poder desarrollarlo, ¿no? Sobre todo el sueño, lograr dormir bien, ayuda, es como herramienta de protección del cerebro ante la situación de una predisposición genética. Sí, o sea, definitivamente el dormir es una actividad fisiológica que sí ayuda muchísimo al organismo. Sin embargo, por ejemplo, hay trastornos psiquiátricos, por ejemplo, en el trastorno bipolar, en donde el sueño juega un papel muy importante, sobre todo en la fase de manía, en donde, por ejemplo, este tipo de pacientes no duermen lo que deberían dormir. Entonces, pues sí, todo este tipo de conductas, el hecho de no dormir bien, pues sí tiene un impacto directo sobre cómo se está sintiendo, desarrollando la sintomatología dentro de cada uno de los trastornos. ¿Qué tanto la socializar con otras personas ayuda a bajar la carga? No, también es una parte muy importante, porque finalmente al socializar es parte del ambiente que está formando o que está alrededor de esta persona, que quizá tenga esa susceptibilidad. Entonces, el hecho de que tenga amigos, de que tenga el soporte de su familia, pues siempre le va a ayudar, ¿no? Aunque hay enfermedades, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, en donde sí la parte de sociabilizar sí es una parte que sí impacta mucho, ¿no? En este tipo de personas. Se da con mayor dificultad. Sí, así es. Ahora, usted es una estudiosa de la población mexicana, lo ha hecho durante años. ¿Pudiera decirnos qué características hacen único a México? Bueno, finalmente, todas las poblaciones tienen un bagaje genético diferente, ¿no? En esto tiene que ver mucho la ancestría. La población mexicana, pues finalmente la gran mayoría somos mestizos mexicanos. Entonces estamos conformados por tres diferentes tipos de ancestrías, ¿no? Una que es de nativos americanos, tenemos cierto porcentaje de ancestría africana y todos estos juegan un papel muy importante porque es lo que a nosotros nos va a dar identidad. De tal manera que nosotros no nos podemos comparar, por ejemplo, con una población europea. Definitivamente podemos tener claro, genes que son diferentes, ¿no? En la forma de la composición, ¿no? De lo que es la población mexicana. Ahora, ¿cómo podemos hablar de genética sin caer en el fatalismo de que
Están los genes, todo está predeterminado. No estamos predeterminados. Aunque una persona contenga o tenga o sea portador de esta susceptibilidad o de estos genes de riesgo, la parte ambiental sí juega un papel muy importante. Entonces, sí, no podemos decir desde el punto de vista genético que estemos predeterminados. Ninguna persona puede estar así. Juegan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la personalidad que tiene una persona también es genético. Claro. Entonces, todo esto en conjunto hace que se detone o no determinado trastorno. Ahora, después de tanto tiempo de investigación, el conocer nuestros genes, ¿usted qué dice? ¿Nos da libertad o nos da un poquito de incertidumbre? Pues yo creo que sí es importante. Yo creo que ahí sí depende mucho de la persona, ¿no? Yo creo que es importante saber a lo mejor el tipo de predisposición que tenemos. Nos da libertad, pues es algo muy complejo, ¿no? Ok, a lo mejor sabes que estás predestinada genéticamente a desarrollar determinado trastorno y a lo mejor tú puedes cambiar formas dentro de tu rutina, como hacer meditación, ejercicio y demás. Yo coincido con usted. Para tratar de que esto no se llegue a desarrollar, ¿no? Ahora, si se llega a desarrollar, pues tratar en la medida de lo posible de poder sobrellevarlo de la manera más, pues mejor, ¿no? Que se pueda, ¿no? Para poder Doctora Beatriz Elena, en estos tiempos que hay tanta fake news, o sea, desinformación y tantas redes sociales, hay mitos alrededor de los trastornos psiquiátricos y del papel de los genes y el ambiente. ¿Usted en particular, cuáles le gustaría desmentir? Que aunque vivas dentro de una familia que tiene cierta carga genética para desarrollar determinado trastorno, no todo termina ahí, porque eso no quiere decir que el hecho de que dentro de esa familia haya una gran susceptibilidad a desarrollarlo, esto no nos puede asegurar al 100% que llegues a desarrollar este trastorno, sino que el ambiente, no debemos de olvidarlo, juega también un papel muy importante. Y bueno, finalmente todavía falta mucha información, inclusive en población europea, que ha sido la población que ha sido más estudiada, aún hace falta conocer más de cómo es que se desarrollan este tipo de trastornos. Ahora, hablando de la población mexicana, pues afortunadamente ahorita ya estamos en el camino para tratar de saber más sobre cuál sería la arquitectura genética en nuestra población y todos estos genes de riesgo para todos estos trastornos tan complejos, ¿no? Como son los trastornos psiquiátricos. Gracias, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, responder a tantas preguntas sobre qué son los genes y qué tanto influyen en nuestro desarrollo como personas. Gracias, doctora Beatriz Elena Camarena, Medellín, por estar con nosotros hoy en Sanamente. Y bueno, definitivamente es muy bueno saber que nuestros genes cuentan una parte de la historia, pero no escriben el capítulo final ni el capítulo completo. La información genética puede ayudarnos, como decía la doctora, a identificar riesgos, a entender mejor ciertos trastornos psiquiátricos y avanzar hacia tratamientos cada vez más oportunos y personalizados. Los genes pueden influir en nuestra salud mental, lo dijo la doctora Beatriz Elena, pero no determinan nuestro destino, el entorno, nuestras experiencias y el acceso a una atención oportuna también hacen una gran diferencia. Soy Aisa García y esto fue Sanamente, un programa de Telesur que cada vez gana más espacios y que espero que usted también lo sepa aprovechar. Bueno, le deseo que su día siga siendo maravilloso, lleno de bienestar y de muchísimo aprendizaje. Hasta la próxima.